la FM de La Ferrer, acá en La Matanza. Seguimos acá con Ángel, con la Colo. Lo saludamos a Luis, que anda por ahí. Que levante la mano, Luis, ahí. Como si estarían en Balcarce 50 en La Rosada. Levante como ahí levantan los presidentes. Está saludando ahí el compañero que está ahí en la puerta de acá en la radio, ¿no? Que nos abre la puerta, ahí es la custodia nuestra. Bueno, Ángel, quedé ahí, quedé pensando un poco con de la compañera, ¿no? Que estuvimos hablando de Zárate. Sí, está bien, muy contenta, quería hablar, aparte contaba su experiencia en el hospital, tantos años, ¿no? La verdad que me pone contento que, como dice ella, ninguno es el enemigo. Lo que pasa que a veces los compañeros y las compañeras se equivocan y bueno. Y esto es así, acá es un... A mí me encanta cuando hay elecciones, se eligen delegados en los hospitales, en las escuelas, en sectores que votan por sector 20, 30, 40, porque ahí está lindo, ¿viste? Porque no, a mí me gusta porque hay representantes, aparte se eligen, siempre no gana lo mismo, siempre ganan diferentes agrupaciones, está bueno, eso es lo bueno, ¿viste? Que después tienen que trabajar todos juntos, en unidad, el compromiso. Pero yo soy amante de las juntas internas, de los hospitales. Yo soy amante de las juntas internas. Qué sé yo ya soy más de las juntas internas, donde en los hospitales tiene que haber juntas internas, ¿viste? Por eso si hablamos de juntas internas y de hospitales tenemos que hablar con Manolo, ¿o no? ¿Qué te parece? Yo creo que es el más indicado. Es el más indicado. Un capo. Manolo Trímboli, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, acá estamos disfrutando la 119, Julio querido, ¿no? Así es, Manolo, 119. Muy bien, muy bien. Bueno, ya al grano disfrutando con ustedes. Primero, saludar a todos, ahí a Ángel, ya diste los nombres, la Colo, a todos allí, que ponen el cuerpo. Bueno, miren, quisiera, aunque sea brevemente, pues no tuvimos, por lo menos dar un pantallazo no tuvimos oportunidad, por lo menos hasta aquí, del proceso de la designación de los funcionarios del gabinete. Entonces, vamos a empezar como siempre por el principio. Bueno, está intensamente el Gabinete Nacional trabajando, luego de que la propia coalición de gobierno caracterizara de catástrofe política el resultado electoral de las PASO. Yo registré frases, como registramos todos, de importantes figuras. Por ejemplo, escuchamos la voz del pueblo, fue una cachetada. En realidad, todos sabíamos que se abría camino a una crisis política. Pero en lo personal, como muchos, pensamos que era una oportunidad para corregir el rumbo. Y sigue siéndolo. Bueno, en realidad todo voto crítico es positivo. Hubo sorpresa, por lo menos en el orden personal, en cuanto a que los resultados preocupó a algunos, en cuanto a que se sintieron abrumados y que esas preocupaciones llegaron a pensar que el desgaste iba a ser muy grande y que se podía quizás hasta gambetear algunos cambios hasta noviembre. Yo sentí en el orden personal bastante molestia y sentí como la hipocresía burguesa en las filas propias, pero también como algunos era necesario refrescar y decir, y saco una conclusión,
Sí, compañeros y compañeras, el mensaje de las urnas es la voz del pueblo. En realidad, fue la respuesta a la política de hambre, de exclusión, y fueron voces esclarecedoras incluso, que venían alertando en que había que enderezar el timón de la dirección, que había que poner el timón en la dirección del pueblo. En realidad, la unidad es con el pueblo, no con las corporaciones. Compañeros, el clima, por lo menos lo que sentimos, en realidad, creo que al final después apareció mejor la interpretación del hecho. El acosado es el pueblo. El enemigo sabía que si se recompone el gobierno se viene el pueblo, porque la que hackea en realidad es esa precisamente, la realidad que vive nuestro pueblo. Fueron muchas las promesas incumplidas de este gobierno popular, porque la pandemia mata, pero el hambre también mata. Yo leí muchos documentos, y muy buenos, en que la unidad es el camino. Algunos de AT Capital, por ejemplo, leí algunos buenos. Yo acuerdo con esto. El tema es con quién y para qué. Porque la unidad nacional con esta coalición opositora no es ni acá ni en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, Lustó presentó el proyecto para eliminar indemnizaciones por despido. Duhalde dijo que iba a haber enfrentamiento en las calles. Y como están preocupados por la gobernabilidad, estos defensores de la democracia nos proponen un gobierno, fíjese qué generosos que son, nos proponen un gobierno de transición que en 90 días debería llamar a elecciones. En realidad nos quieren llevar al cementerio. La verdadera unidad es contra el fondo y el neoliberalismo. El hambre, la pobreza y la exclusión no tienen buenos modales. Por eso hay que pedir perdón y corregir el rumbo. No se está firmando ni la paz ni un armisticio. Hay que corregir el rumbo y perder la moderación con los grupos económicos. Bueno, está llegando bien, ¿no? Hola. ¿Hola? Sí, te escuchamos. ¿Hola? Sí, te ¿Llega escuchamos bien, perfecto. Julio? No, sentía en el teléfono. Bueno, prosigo. Creo que nos ayudaría, por lo menos pienso, hacer un análisis político rápido. Observar la actuación en este breve tiempo de integrantes de la coalición de gobierno. Por ejemplo, el Chino Navarro, que es secretario parlamentario y dirigente del movimiento Evita, Sí. junto a Pérsico, manejan 260.000 millones anuales y Epa. cuantiosos recursos alimenticios. Se indignaron frente a las renuncias presentadas por los ministros. Y señaló el Chino, por ejemplo, en su molestia, hay que traer soluciones, no problema, dijo el Chino. Estos son los mismos que están cercanos al maprismo y apoyaron sin ponerse colorados al candidato de Schiaretti en Córdoba. Junto a Daer fogonearon la marcha Plaza de Mayo en apoyo a Alberto. La pregunta es, ¿en contra de quién? Luego la desactivaron. Evidentemente no pensaban que iban a tener mucho éxito, o quizás de la esfera de algunos compañeros. También Hugo Moyano convocó a una conferencia de prensa, en lo que criticó las renuncias que debilitan a Alberto Fernández. Dijo, informó de la realización de un confederal con sus vertientes en fecha cercana. Nos señalaron como punto de encuentro abordar desde el movimiento obrero
no precisamente el presupuesto 2022, ni mencionaron lo del salario, ni la inflación, ni el precio de los medicamentos. Y por supuesto ni siquiera la discusión del gasto público. Es necesario rescatar, compañeros, creo, la carta de Cristina Kirchner. Claro. La verdad que es una verdad de perogrullo lo que estoy diciendo, pero impuso la agenda política y habló de que había que tener en cuenta en la ley de leyes, que es el presupuesto, el rumbo del gobierno, en que se plantearon algunas cuestiones concretas que creo que seguramente serán tema de discusión, pero sobre todo hay un planteo de aumento que supere la inflación, que es un 3%, bastante pequeño, por supuesto. El Consejo del Salario, es importante esta información, es un avance a pesar de que va a llegar a 33.000 pesos el salario mínimo recién en marzo. Recién en marzo, ¿sí? Feudicidio es el neologismo de Alberto Fernández para referirse a la deuda externa. El miércoles se pagaron 1.890 millones de dólares. O sea, honramos la deuda. El año que viene hay compromiso por 19.000 millones de dólares. Como no se puede pagar con el hambre del pueblo, es imprescindible una auditoría que se puede fortalecer con un referendo popular. No hay acuerdos de gobernabilidad con la coalición opositora y en realidad los caminos que tenemos son los de siempre: la calle, las redes, los medios, la virtualidad. No firmamos un armisticio. El movimiento obrero tiene autonomía, pero no tiene neutralidad. Vamos a torcer el resultado electoral. Yo no tengo dudas. Y no tengo dudas tampoco que el 17 de octubre va a ser un 17 de octubre de masas. No se puede pagar la deuda porque es ilegal e es ilegítima. Por eso, como lo dice, incluso lo dice la historia desde Amado Olmos hasta nuestro tiempo. Sí. Para terminar, queridos compañeros, necesitamos un país federal que enfrente a las corporaciones. Hay un paso imprescindible, que es una reforma constitucional y mandar a comisión a este sistema judicial, cuya Corte Suprema se discute a sí misma como si fuera la realeza en tiempo de república. Ahora es cuando no se delega la representación política. Los referendos son extraordinarios herramientas de la democracia. La agrupación en Usate de Ate recuperó del genocida Hodgman a nuestro sindicato en 1984. No imagino a Germán Abdala pensando en la moderación, ni en el gringo tosco, ni en Walsh, ni en Torres, ni en Salamanca, ni en Ongaro. Germán no fue moderado con la ley de paritarias. La creación del grupo de los 8 para derrotar al menemismo tampoco tuvo moderación, ni tampoco para fundar la CTA. Hoy necesitamos un nuevo programa económico. La agrupación en Osate, que antecede a la vida del sindicato, debe pelear en el marco del presupuesto por aumento de salario superior a la inflación, control del precio de los alimentos, 6 horas de trabajo, como la gesta de mayo, que fue el centro de la lucha contra el capital financiero mundial, en el marco de América Latina. Por eso necesitamos un modelo de país independiente y soberano,
fraternalmente por un 17 de octubre de masas, agrupación Yo Soy Germán en el frente de todos. Gracias, compañeros. Impecable. Hola. Impecable. Se me ocurre una sola, como siempre, para no dilatarla. Sí. Nombraste algo sobre la deuda externa y yo recuerdo que, por ejemplo, cuando Mauricio Macri, el presidente, pide la plata, Donald Trump se la cede, ni lerdo ni perezoso. Ya sabemos por qué. Exactamente. Pero no pasó por el Congreso. ¿Y cómo es que el Congreso ahora y el Poder Ejecutivo se hace cargo de algo que los representantes del pueblo no estaban de acuerdo ni enterados y no fueron ni consultados? Eso me parece que es el vacío legal o ético o político que queda por resolver dentro del frente de todo. ¿Cómo cuerno se hace para poder disputar y discutir desde adentro de esta coalición? Exactamente. Vos lo has planteado con toda, Ángel, con toda claridad, con toda claridad. Un referendo puede ser el referendo es un camino, es una herramienta concreta, por eso yo creo que todos hemos leído la convocatoria firmada por EVE, me parece que puede tener muchos ejes, pero sin ninguna duda el eje de la deuda externa no se puede pagar y tiene que tener la auditoría correspondiente. Y me parece que, bueno, vos lo refrentaste, el Congreso no ha planteado nada al respecto, ni pasó por allí, por supuesto. Es increíble, ¿Cómo esos 19.000 y los que vienen el año que viene es un... Pero es imposible, es imposible eso, es imposible, de manera que acá con respecto a lo que ocurre que hay un tema, nosotros lo sabemos, las agrupaciones, tiene que haber una discusión, bueno, claro. Yo mencioné sin profundizar naturalmente el tema del el confederal no dijo absolutamente al respecto nada de este tema tan trascendente, Ángel, no dijo nada. Entonces, realmente el 17 de octubre, si nosotros queremos realmente discutir cómo se transforma, por eso aquí no quiero que aparezca como un mensaje político quejoso, sino el movimiento obrero tiene que tener una voz activa en esto. No puede quedarse siendo un observador de lo de la deuda externa, tiene que tomar el camino y plantearse. Yo por eso planteo en el caso concreto de lo de ATE, que la agrupación ONOSATE debe discutir, está en su acta de nacimiento, acá no tiene que haber moderación. Inclusive, Manolo, cuando yo recuerdo, cuando Claudio Lozano era el economista de la CTA, cuando había una sola, que estábamos ahí en Belgrano, se hablaba de nuevo el pago al fondo, que hacía la charla con Olmo, él mismo decía del ALCA, no pagar la deuda, y hoy yo lo vi el otro día a Claudio en la tele y ni los colegas de los medios le preguntan el tema de la deuda, ¿eh? Claro. Y ahora es el presidente del Banco Central. Claro. Yo creo, compañero, evidentemente, y creo que cada vez, vamos a después a ver si podemos utilizar alguna vez esta columna que yo agradezco enormemente. Hay cambios en el escenario mundial y me parece que hay que verlos porque esta lucha por el tema de la deuda externa, hay hechos trascendentes en el mundo. Por ejemplo, al margen aparece lo terrible del ataque a los migrantes en Chile, pero también aparece definiciones, por ejemplo, de que ya Perú no ha definido que destruyó el gobierno de Castillo el tema del Grupo de Lima. Hay hechos. El mundo en el terreno militar, en China... Anoche hubo represión en Colombia, anoche. Claro. Tenemos que hablar, por eso, hay que hablar mucho del terreno de América Latina. Yo digo porque el tema de la deuda externa a mí me parece,
creo que todos tenemos la sensación de que es una agenda como parece como lírico, y no se puede atravesar un proceso de liberación sin definiciones políticas, por lo menos en el tema de la coalición de gobierno, los sectores obreros y populares. No puede haber, si no hay, tenemos que abordar el tema de una reforma constitucional también. Tenemos que ver todas estas cuestiones. Por eso, al margen, traté de, yo no sé si lo logré, de decir que realmente el haber logrado el ordenamiento de un equipo para enfrentar esto, no es la solución política del problema. La solución del problema es resolver los problemas de los trabajadores y el pueblo. Esa es la solución. Democratizar la vida del movimiento obrero también. Uno de los hechos, por eso, en lo de yo estoy planteando la agrupación. La agrupación es el terreno principal, es el organismo, precede a la vida de los sindicatos. Yo hablo de lo que uno conoce, lo de Anusate. Tiene que discutir su naturaleza de existencia. Tiene que discutir. ¿Cómo no va a discutir el precio de los alimentos? Lo va a dejar en manos de los grupos económicos. Este es un tema. Por ejemplo, o las 6 horas de trabajo. Hay un tráfico con esto. Porque cuando uno pelea por las 6 horas de trabajo, y hablo del territorio privado también, en este tiempo de superexplotación, está discutiendo que ya las 8 horas demostraron que hay plusvalía, que sobra, que plata hay. Entonces, yo pido, y lo digo a mis compañeros que me ayudan en todo esto, he tratado de ser en esta línea de discusión con los compañeros, cuidadoso en que cuáles son las herramientas. No puede ser que no tengamos un referendo. Un referendo es una asamblea con el pueblo. ¿Cuáles son los mecanismos de masa? Si los conocemos los trabajadores. Uno chifla en una oficina y hace una asamblea. A los obreros no le digas, a un enfermero no le digas, lo junta en el quirófano, ¿viste? Pero bueno, me parece, o por ahí comerse, esta que te diga Lorenzetti, Arma Novarecio, una nota y te diga Lorenzetti, no hay crisis de la Corte Suprema. No, lo único que critico es que Rosati se votó a sí mismo. Es una chantada. ¿Por qué no mandan en comisión? Dice que no existen lawfare. Los lawfare no existen. Pero eso es inaceptable. Y no se tensionan nuestros compañeros. Eso es lo que... yo no sé si los años me están... en vez de me ponen más tenso, pero no fue un armisticio crear el gabinete. Es una herramienta para ver cómo cambiamos las cosas. Ni siquiera, porque nosotros necesitamos cambiar un resultado electoral, pero para cambiar el rumbo, se necesita mirar a América Latina, se necesita mirar a México también. Manolo. ¿Se cortó? Bueno, ahora volvemos a la comunicación con Manolo.